Voy a cerrar la cámara para que haya mejor conectividad. Ok, entonces, bueno, bienvenidos pues al seminario 5. Para los que no me conocen, mi nombre es Noelia Alfonso. Eh, pues no me gusta presentarme yo misma, pero me toca porque si no me conocen, yo soy abogado, tengo una maestría en investigación educativa, una maestría en derecho laboral, soy doctora en ciencias de la educación, soy doctora honoris causa también y tengo un postdoctorado en investigación, un postdoctorado en investigación transcompleja, un postdoctorado en estudio para la paz y cooperación y un postdoctorado en tecnologías disruptivas e inteligencia artificial para las ciencias empresariales y un conjunto de diplomados, casi todos relacionados con la parte de investigación. Este, casi todo relacionado con la parte de investigación, que es donde más me he venido desempeñando. Bueno, soy docente de la Universidad Bicentenaria de Aragua, en la cual coordino la línea Cultura de Paz. Soy docente de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad y de la Universidad de Carabobo eventualmente, y de el Instituto Universitario de Aeronáutica Civil. También yo diría que, aunque, no, aunque es contratado, yo diría que de forma continua, pues que desde que comencé a dar clase ahí no ha habido ningún momento en que no dé clase. Aquí están mis coordenadas, aunque ya ustedes se comunican conmigo por el Telegram, igual si en algún momento ustedes me escriben y yo no les contesto rápido, me pueden escribir por el WhatsApp. Y aquí está mi correo y pues mi página web donde pueden ver alguna otra información que les interese saber de mí. Una cosa muy importante de mí que no les dije es que yo soy cristiana evangélica. Entonces, pues todas las cosas que hago las coloco primeramente delante de Dios porque Él es el dador de la vida y es el que nos puede dar la sabiduría. En tal sentido, quiero destacar la importancia del trabajo en equipo, de la intercolaboración, del compañerismo, de la amistad, puesto que los estudios de posgrado, en este caso como los llaman en el IUA, de formación avanzada, tienen la particularidad y la peculiaridad de que el mayor peso recae sobre el participante. El facilitador es un guía, es un orientador, pero el peso del desarrollo de todas las actividades de construcción de aprendizaje recaen en el estudiante. En el caso de este seminario que yo dicto, en el estudiante con un acompañamiento adicional que es el del tutor. De manera entonces que aquí es muy importante que ya ustedes tengan tutor y pues quienes no lo tengan que se aboquen a la búsqueda, por una parte. Y por la otra, el compañerismo, ese que te pregunta, ya hiciste la tarea, ya la entregaste, ¿qué te dijo el profesor? ¿Cómo te va? ¿En qué estado estás? Porque a veces uno por el día a día, la cotidianidad, el trabajo, la familia, algunas otras circunstancias, incluso el tema de la energía eléctrica, hace que a veces las planificaciones, las fechas, los cumplimientos se retrasen, y cuando alguien te hace esa simple pregunta de que cómo vas, o si ya entregaste, o qué te dijo el profesor, entonces uno se activa y retoma y se pone al día. De manera pues que es importante este acompañamiento humano, emotivo, con los compañeros para seguir adelante. Incluso cuando uno está investigando, a veces uno está buscando libros o bibliografía de algún tema y no le aparecen, pero le aparecen de otro. Entonces, si usted sabe, por ejemplo, voy a nombrar a dos personas aquí aleatoriamente, si Rafael está buscando información para su trabajo, pero no ha conseguido, pero consigue algo que piense que a Yanina le debe, puede servir. Entonces lo ideal es que él se lo comparta a Yanina y le diga, mira Yanina, sabes que yo estaba buscando para mi trabajo y encontré esto que pienso que te puede servir. Entonces ese también es parte de ese compañerismo. Entonces pues esto yo lo sintetizo en una cita bíblica que es Eclesiastés capítulo 4 versículos 9 al 10, que dice que mejor son dos que uno, porque tiene mejor paga por su trabajo, porque si uno cae, el otro lo levanta.
y entonces hace como una advertencia, ay de aquel que está solo, porque cuando caiga no habrá quien lo levante. De manera entonces que nosotros debemos de fortalecer esos lazos entre compañeros con el docente, con las autoridades académicas y administrativas de la institución y por supuesto con nuestro tutor. Entonces, bueno, pues demos inicio. Estas primeras diapositivas de alguna manera son un recordatorio, un repaso a solicitud de la coordinación que me indicó que como en este proceso de formación avanzada, de esfuerzo concentrado, en el periodo anterior que correspondía el momento 1, 2 y 3 del seminario de tesis doctoral, algunos estaban desarrollando su trabajo de maestría, que obviamente no podían hacer las dos cosas en paralelo, entonces que era pertinente hacer como un recordatorio y darles también esa oportunidad y en función de eso se reajustó el plan de evaluación porque el plan de evaluación se elaboró conforme al programa analítico que corresponde a este seminario que es momento 4 y 5. No obstante, existiendo esa situación de que hay algunos que no tienen desarrollado su momento 1, 2 y 3 porque en ese momento estaban desarrollando su trabajo de maestría, entonces se ajustó el plan de evaluación y por supuesto habría que ajustar el contenido de esta primera sesión. Entonces, pues vamos a decir, en un recordatorio general, estamos hablando de investigación y tenemos que entender la investigación como ese proceso intelectual complejo que complejo no quiere decir complicado, complejo no quiere decir difícil, complejo quiere decir que conforma una serie de etapas y que involucra un conjunto de actores. En primer lugar, al estudiante, que en este caso cumple dos roles, el de estudiante y el de tesista, puesto que ustedes a la vez que reciben clases y que tienen unos planes de evaluación, paralelamente deben ir desarrollando un trabajo que no es nada más y nada menos que la tesis doctoral, ¿verdad? La cual es el requisito último, pues, para optar a este título. Como ya había señalado, entonces paralelo al estudiante está el docente, que tiene un rol de orientación, que por supuesto no es uniforme, porque así como el aprendizaje es individual, pues la orientación también debe ser individual en el sentido de que la clase o los, vamos a decir, los aportes que hago a través de esta vía son para todos, pero cuando yo leo el trabajo de cada uno o cada uno me escribe para preguntarme algo, ya es una orientación particular dependiendo de las necesidades y requerimientos de cada uno de los estudiantes, en este caso a nivel de posgrado generalmente hablamos de participantes. Este proceso de investigación que implica esa actividad sistemática que busca descubrir nuevos conocimientos o comprender mejor fenómenos existentes, tiene un elemento institucional que siempre debemos de tener presente. Fíjense que en reiteradas ocasiones por los grupos, tanto de WhatsApp como de Telegram, la coordinación comparte el manual y comparte las líneas de investigación. ¿Para qué? Para fortalecer esa parte institucional de que son dos documentos que deben de manejar a lo largo de la investigación. Fíjense que incluso en el caso de las líneas fueron modificadas incorporando una nueva línea que tiene que ver con la inteligencia artificial y eso ustedes como participantes del PNFA deben de tenerlo en cuenta en el desarrollo de su investigación. Y por supuesto hay ese elemento institucional también genera unas pautas para lograr la graduación, entre esas la defensa de su tesis doctoral, que implica entonces dos o, otros actores. Por una parte el tutor, que como ya les señalé, es necesario que lo tengan, y si no lo tienen, pues búsquenlo con urgencia para ese acompañamiento que sea, ¿cómo se llama? Una triada, el tutor, el docente y el tesista, estudiante, y posteriormente tendrán un jurado evaluador.
¿Qué quiere decir esto? Que usted no puede escribir para usted solo, porque este proceso de investigación, que es un proceso, también genera un producto o varios productos. En este caso estamos hablando concretamente del producto intelectual, tesis doctoral. Entonces esa tesis doctoral la va a leer, por supuesto, quien la escribe, que es ese estudiante tesista, pero la va a leer el docente, la va a leer el tutor y la van a leer los jurados. Idealmente que la lean otras personas, pero mínimo este conjunto de personas la van a leer. Entonces ese lenguaje, ese discurso escrito debe ser lo suficientemente claro para que pueda ser entendido por personas que son de diferentes edades, de diferentes profesiones disciplinares, entre otros. Entonces, bueno, como ya había señalado en la lámina anterior, la investigación es un proceso de producción de conocimiento. Y esto es particularmente importante en la tesis doctoral, puesto que este conocimiento implica la creación de un pensamiento. Y vamos a hablar durante toda esta sesión y durante todo el seminario de la finalidad última de la tesis doctoral, que es precisamente la creación. Entonces, como ya les había señalado, este proceso debe ir acompañado, debe ir de la mano con las líneas de investigación que tenemos aquí, entonces, como líneas base: seguridad aeronáutica, infraestructura tecnológica, aeronáutica y aeroespacial, inteligencia artificial, operaciones aeronáuticas y aeroportuarias, estado, geopolítica y sociedad. Y de cada una de ellas se desprenden unas líneas derivadas. Entonces, lo primero que usted debe hacer, si no lo ha hecho hasta el momento, es ver en cuál de estas líneas bases se ubica su tema de investigación, y una vez que seleccione la línea base, en cuál de las líneas derivadas. Y esto no solamente debe de seleccionarse y mencionarse, mi trabajo se ubica en la línea tal, sino que durante todo el desarrollo del informe escrito, del que da cuenta de la investigación, en el que usted reporta la investigación que está realizando, este informe denominado tesis doctoral, debe verse, debe evidenciarse esa relación y ese aporte a esa línea de investigación desde el inicio hasta el final del trabajo, porque muchos se limitan a que simple y llanamente mencionan mi trabajo está en tal línea, pero no se ve nada de esa línea en el tema. Y eso es en todas partes. Yo ahorita soy jurado de una tesis doctoral que dice que se ubica en la línea de cultura de paz, de la que yo soy coordinadora, y en la única parte que nombra cultura de paz es en donde menciona la línea. Entonces no puede ser así, tiene que haber una coherencia, tiene que haber una congruencia, y tiene que haber realmente esa reciprocidad que me da la línea a mí y que yo le doy a la línea, ¿verdad? Que me aporta la línea a mí en su desarrollo institucional que tienen de las líneas, y que la investigación va a hacer que crezca esa línea. Entonces, la investigación tiene niveles progresivos, desde el más básico, que sería el pregrado, y el más profundo, que sería el doctorado. ¿Qué quiere decir? Que aunque yo venga desarrollando la misma temática, no puedo hacerlo con el mismo nivel. Tengo que ir sumergiéndome más en las aguas. Si lo hiciéramos con una analogía con la aeronáutica, tendríamos que elevarnos más alto en los cielos, ¿verdad? Que sea un vuelo de mayor complejidad, de mayor profundidad. Eso es lo que se requiere, se aspira del doctorado. Y esto debe evidenciarse tanto en el fondo como en la forma. A algunos de ustedes yo los he venido acompañando desde el seminario 1, y reiteradamente hago las mismas observaciones generales, y algunas no son tomadas suficientemente en cuenta. Entonces, de alguna manera, yo quiero enfatizar en el día de hoy es
Mi mamá siempre me decía cuando me estaba enseñando los primeros oficios del hogar, y en el caso de la comida, que la comida no solamente debía de saber bien, sino que debía de verse bien. Igualmente en el ámbito profesional, cuando uno estudia una carrera en pregrado, le señalan que no basta con que uno tenga conocimiento o adquiera conocimiento, sino que la apariencia, la forma de vestirse, la forma de hablar, el peinado, los accesorios, todo debe dar esa apariencia de profesionalismo, ¿verdad? Fíjense que en las convocatorias de solicitud de empleo siempre ponen un requisito o un ítem que dice buena presencia. Quiere decir que la parte estética es importante también. Entonces, muchos de estos trabajos escritos, aunque su contenido sea bueno, la parte estética falta porque no cumplen las normas. Hay que cuidar los detalles. Y uno de los detalles que hay que cuidar tiene que ver con la parte visual, puesto que los trabajos de investigación, sobre todo a nivel doctoral y particularmente cuando se trata de trabajos que son en el enfoque cualitativo, llevan muchas figuras, diagramas, elementos visuales desde el momento 1 hasta el momento 5. Y usted debe ir entonces pensando en una armonía de esa paleta de colores. Voy a trabajar puro con colores azules, o voy a trabajar con el azul, el verde y el amarillo. Y que eso se mantenga durante todo el trabajo, porque entonces tienen una figura que tiene azul, verde y amarillo. Tienen otra figura que es morado con rosado. Tienen una figura que es hecha con vamos a decir, con un programa más profesional. Otra que es hecha casi que a mano, por decir algo. Y así sucesivamente. Entonces, esa incongruencia hace que el trabajo no se vea estético. Entonces, escoja, seleccione de una vez todas las figuras que va a utilizar, el modelo, el tipo, la paleta de colores, el tipo de figura, de vector, de diagrama, y mantengan esa línea, que se vea una línea estética, que se vea un trabajo que ha sido cuidado, un trabajo que ha sido concebido con amor, con pasión, con intención. La intención es importante, qué es lo que yo quiero evidenciar, qué es lo que yo quiero transmitir. Muchas de estas figuras que colocan entonces no son legibles, entonces ¿qué sentido tiene? Porque si la función del diagrama es precisamente consolidar, concretar, conectar esas ideas de la narrativa, entonces no solamente debe ser atractiva visualmente, sino que debe ser legible los aspectos que allí están presentados. Entonces, pues un primer llamado de atención, un primer punto de inflexión allí pendiente con eso. Entonces, el doctorado implica generar una tesis doctoral que consiste en una investigación que debe constituir un aporte significativo al conocimiento, en el que debe haber profundización metodológica y demostrar tanto la formación científica como la independencia del criterio del autor. Se asume entonces que el doctorado busca fortalecer y desarrollar competencias de investigación. Quiere decir que en un nivel doctoral ya se tienen competencias investigativas y aquí entonces se busca que se fortalezcan y se desarrollen nuevas competencias. Y de acuerdo al manual UA, debe tener una extensión aproximada de 350 páginas. Obviamente esto no es una camisa de fuerza, pero siempre en los manuales ponen como un límite para que entonces no haya esa disparidad de que de repente vaya a haber un trabajo, no sé, de 500 páginas, de 1000 páginas, así. Entonces, pues este sería como el tope del máximo que debería o que podría tener ese trabajo. Entonces, ¿qué es una tesis doctoral? Es una disertación escrita original sobre algún área de conocimiento, en este caso obligatoriamente relacionada con la aeronáutica, ¿verdad? Ya que el doctorado es en esa área de conocimiento.
Es también una tesis doctoral, un razonamiento, una discusión para exponer o refutar opiniones ajenas, una construcción teórica sustantiva con el propósito de estudiar una realidad. Implica un manejo correcto tanto del lenguaje académico como de la investigación. También implica que esa tesis doctoral tiene una tesis. ¿Qué es esta tesis? La tesis de la tesis doctoral, esa proposición que se demuestra con razonamiento, verdad argumentada y justificada. Yo recuerdo, hace muchos años atrás, yo estaba cursando un doctorado en ciencias estratégicas del desarrollo, no, mención desarrollo regional, algo así, no recuerdo bien el nombre. Y yo recuerdo que el profesor decía que uno debía estar tan claro en la tesis de la tesis que si tú tuvieras dormido y te despertaran, ¿cuál es tu tesis? Tú de una vez pudieras decirlo. O sea que cuando uno lo despiertan así, uno está somnoliento y está así como que entre dormido y despierto y como que no coordina muy bien. Bueno, él dice que uno debe ser capaz de hasta en ese momento poder decir con claridad cuál es su tesis. Entonces, creo que parte del problema que se puede generar en la producción de esta tesis doctoral es ese, el no tener clara cuál es la tesis de la tesis. Y por supuesto, eso implica, entre otras cosas, lectura, búsqueda, reflexión, el pensar y pensar bien y ese intercambio con el tutor. Humberto Eco dice que una tesis es como una partida de ajedrez, que tiene cierto número de movimientos, pero que desde el principio hay que estar capacitado para predecir los movimientos a efectuar con vista a dar jaque mate al adversario. Entonces, tener esa claridad desde el inicio, partiendo de que aunque este es el último seminario, como ya señalé precedentemente, me plantean que en virtud del esfuerzo concentrado, algunos vienen en el seminario 4 desarrollando su trabajo en maestría y ahorita es que van a iniciar con su tesis doctoral, pues por eso hago todo este recordatorio de la importancia y la necesidad de estar claro en qué es lo que queremos, para dónde vamos y qué es lo que vamos a desarrollar. Entonces, bueno, reitero que deben prestar especial atención a la acentuación de las palabras y a su correcta escritura, pues no se concibe que un doctor escriba de forma incorrecta, no porque seamos perfectos ni no la sepamos todas, sino porque lo que no sabemos debemos de preguntarlo, debemos de investigarlo. Cualquiera de nosotros puede tener dudas acerca de cómo se escribe una palabra, pero para eso está el diccionario etimológico, el diccionario de sinónimos y antónimos, las reglas de ortografía, los libros de gramática, o sea, están los instrumentos, los elementos y hoy más que nunca súper fácil porque a un clic del internet puedo yo preguntar cómo se escribe esta palabra, cuál es el sinónimo de esta palabra, cuáles son los significados de esta palabra, porque a veces una palabra se utiliza para muchas, tiene diferentes acepciones y podemos tener la duda si sea correcto su uso en el contexto que nosotros estamos empleando. Eso es válido, pero lo que no es válido es quedarse con la duda. Debemos de investigar y entonces hacer los ajustes que sean necesarios. De estos aspectos, lo único que voy a destacar son dos cosas. Una, si bien es cierto que el manual permite distintos tipos de letras, esos diferentes tipos de letras no son simultáneos. Es decir, usted tiene que escoger una. Si usted escogió Arial, tiene que casarse con Arial y todo el trabajo debe estar escrito en Arial. Si usted escogió Times New Roman, igualmente todo su trabajo está en Times New Roman. Una de las cosas que con frecuencia evidencio cuando leo los trabajos es la disparidad de letras. Consigo hasta 3, 4, 5 tipos de letras distintas. Si usted se trae algo, porque claro, ahora hay más facilidad porque uno está escribiendo en la computadora y uno ve algo, y uno va, lo copia y lo pega, y por ejemplo, una cita, ya uno no tiene que transcribir toda la cita del autor, sino que uno la copia y la pega y coloca los datos, según el autor tal, el año tal, la página tal, ajá, pero hay que verificar que al pegarla asuma el tipo de letra, el espaciado que corresponde
de acuerdo a lo que usted viene trabajando y de acuerdo al tipo de cita, porque recordemos que cuando las citas textuales son de más de 40 palabras, van en espacios sencillos y con sangría a ambos espacios. Ese es un punto importante, el verificar siempre que se trata del mismo tipo de letra. Y el otro punto importante es el de la sangría. Me he pasado todos los seminarios anteriores señalando que la sangría es solamente en la primera línea. ¿Por qué me le he pasado todos los seminarios anteriores señalando esto? Porque utilizan viñetas, utilizan números, utilizan elementos para hacer las numeraciones, las seriaciones, que generan automáticamente una sangría en todos esos párrafos y eso no es correcto. Entonces usted tiene dos opciones, o hacer lo que yo le he dicho todos los seminarios anteriores, que la única viñeta que utilice sea el guión corto, no el guión largo, para que pueda respetar que la sangría se la solo en la primera línea, o si usted utiliza número, punto o cualquier otra viñeta que usted quiera, cuando usted ve que le genera sangría del párrafo completo y no de la primera línea nada más, selecciónelo y con el mouse arrastre las otras líneas de la segunda en adelante para que quede en el margen correcto, correspondiente, puesto que la sangría es única y exclusivamente en la primera línea durante todo el trabajo, y solamente el cambio es en las referencias, que la sangría es inversa, que es la sangría francesa, en donde más bien son las líneas posteriores las que tienen la sangría. Del resto del trabajo no tiene por qué haber más sangría sino en la primera línea. Entonces es importante tener en cuenta estos detalles, que parecen tontos, pero no lo son, porque cuando usted tiene 5 páginas de numeraciones, seriaciones, caracterizaciones que usted hace con la sangría completa de todo el párrafo, imagínese la cantidad de hojas que se lleva en algo que quizás podría reducirse a 2 páginas cuando solamente deja la sangría en la primera línea como correcto. En cuanto al esquema de la tesis doctoral, pues el manual establece un esquema cuantitativo y un esquema cualitativo, en el cual pues las diferencias son muy pocas, más que todo de nombre, en algunos aspectos más que en otros. Entonces yo aquí decidí colocar solamente el esquema cualitativo. ¿Qué me interesa destacar de aquí? Todo, pero de entre ese todo, el momento 5, que es el momento final de la tesis doctoral, donde está la construcción teórica. Si ustedes revisan el manual en el cuantitativo establece como una duplicidad allí. Aparecen algunos de estos elementos y después aparecen otros elementos. No sé por qué razón aparece en el manual así, pero eso no es necesario. Lo importante es que cumpla todos estos aspectos. Que hay una presentación, se llama presentación o cualquier otro nombre que quiera tener, pero que haya una presentación, que haya una fundamentación de esa construcción teórica, que aparezca pues lo que en sí es la construcción y que destaque cuál es el aporte original que tiene esa construcción. Obviamente en otra sesión síncrona vamos a profundizar en este momento, porque ahorita estamos como, si se quiere, haciendo un repaso de lo que ya habíamos abordado y puntualizando algunos aspectos, pero es necesario pues que ya tengamos claro que debe haber unos elementos mínimos que debe cumplir o que debe contener ese informe final denominado tesis doctoral. El resumen, para mí, para yo corregir, es fundamental que el resumen esté incluido. En reiteradas ocasiones señalo que si yo le pido el momento 1, o le pido el momento 4, o le pido el momento 5, el momento que le pida, idealmente deben estar los momentos anteriores. Pero si no los tiene por alguna razón, porque no los ha desarrollado, porque los está cambiando, porque los está mejorando, por lo que sea, por lo menos coloque el resumen. ¿Por qué? Porque el resumen es una versión miniatura de la tesis. En el resumen me va a decir cuál es el título del trabajo,
me va a decir cuál es la metodología en la que está ubicada esa investigación, me va a señalar cuáles son los postulados teóricos en los que se está sustentando, cuáles son las técnicas e instrumentos que usted está utilizando para recolectar su información, y entonces me va a dar un panorama que yo pueda decir, esto que estás desarrollando aquí es congruente, es coherente, es correspondiente con lo que declara en el resumen o no. ¿Verdad? El resumen entonces es esa carta de navegación, porque me presenta una síntesis del tema-problema, el propósito general, las teorías de sustento, la metodología, obviamente cuando ya el resumen está completo, la investigación está completa, los principales hallazgos, y debe señalar los elementos estructurales de la construcción teórica. Como profesor y como jurado veo con mucha frecuencia que cuando culmina la tesis doctoral lo único que termina en el resumen es con los hallazgos, pero no debe ser así, porque si la finalidad de la tesis doctoral es generar una construcción teórica y el resumen es una versión miniatura de la tesis, entonces ¿cómo es que en el resumen no hace ninguna mención de la construcción teórica? Generalmente esa construcción teórica tiene algunos elementos que la conforman. Entonces esos elementos deben de ser mencionados allí en ese resumen como parte final de él. Obviamente estamos hablando de un resumen de cuando la tesis está completa. Entonces, si usted ahorita va hasta el momento 3, obviamente estaría hasta la metodología. Si usted ahorita va por el momento 4, estaría hasta los hallazgos. Y cuando usted tenga todos sus momentos completos, incluidos los elementos estructurales. Y por supuesto las palabras clave. En cuanto a la caracterización de la realidad, pues creo que ya es bien claro por todos que debe de redactarse de lo general a lo particular y que debe sustentarse en referencias teóricas y datos empíricos que sustenten ese hecho observado. Es importante destacar que la revisión teórica que se plasma, que se evidencia en el momento 2, en el marco teórico, en el contexto teórico, no debe estar ahí nada más estática, rígida, sino que de ahí nosotros debemos de nutrirnos para todos los demás momentos, incluido el 1. Porque si yo consulto un antecedente de una investigación previa a la mía, que tiene resultados o que tiene hallazgos, en estas evidencias que yo debo señalar en la caracterización de la realidad, yo puedo citar a ese antecedente y lo que encontró en su investigación. ¿Qué elementos deben considerarse en esta caracterización de la realidad? ¿Cuál es el fenómeno que precisamente en estudio? ¿Por qué? ¿Qué hecho evidencia la existencia del fenómeno? ¿Cuáles son sus pronósticos a corto, mediano y largo plazo? ¿Qué elementos están interviniendo en que el fenómeno que se estudia? ¿Por qué? ¿Cómo se manifiesta en el caso de estudio particular? Porque recuérdense que vamos de lo general a lo particular, y en algunos casos, si correspondiera, ¿cuál podría ser la solución que se aspire? Entonces, implica ubicar el objeto de estudio de un contexto general a un particular, señalando hechos, evidencia, el pronóstico, la importancia de esos hechos, los elementos que los están generando, el caso de estudio del contexto particular, ¿verdad? Y que eso termina en una interrogante. Entendiendo, recordando que tanto el título como el interrogante como el objetivo general están casados y que si se modifica alguno de ellos, obviamente hay que modificar los otros. En cuanto a los objetivos, pues ya sabemos que tenemos siempre un objetivo general y un objetivo específico, pero en el caso particular de la tesis doctoral, este objetivo general tiene unas características particulares, porque ya que estamos claros que la tesis doctoral necesariamente tiene que generar una construcción. Entonces a eso debe ir abocado el objetivo general o propósito. He leído, no en este periodo, pero en los anteriores trabajos o proyectos de tesis doctoral en donde tienen como objetivo general analizar o determinar, y no puede ser, porque eso no va a llevar a una construcción teórica, que es lo que pide una tesis doctoral. Entonces, esta diapositiva es de la doctora Crisalia Villegas, en donde ella siempre
diagrama, pues, la realidad como en un triángulo, y entonces ella coloca que lo primero que se debe abordar es el deber ser, y que el objetivo específico uno debe responder a los hechos observados, el objetivo específico 2 a los elementos generadores, y el objetivo específico 3 debe ser equivalente al general. Y aquí pone un ejemplo en donde ella coloca como deber ser la globalización, la sociedad del conocimiento, la tecnología de información y comunicación, la educación a distancia, en este caso ya sería la educación virtual o multimodal. Entonces, de esta parte está cuáles son los elementos que están generando la situación político, económico, institucionales, sociocultural. ¿Cuáles son los hechos que se evidencian? En este caso, el fenómeno de estudios de la educación militar se evidencia que es tradicional, que es memorística, que es poco innovadora, ¿verdad? Que hay poco apego del estudio, rendimiento académico y eso, por supuesto, incide en la formación profesional. Entonces, la interrogante que surge es qué elementos se deben considerar en una estructura conceptual de la educación militar desde una perspectiva. Entonces, como ven, pues hay una correspondencia entre lo que se está contextualizando y lo que una tesis doctoral aspira a lograr, porque en este caso cuando habla de una estructura conceptual, esa estructura conceptual tiene que ver entonces con esa construcción teórica. Entonces, fíjense, Leal tiene esta tabla de un conjunto de verbos que nos pueden servir de guía, no son los únicos verbos, obviamente pueden haber otros, pero en internet se consiguen muchas tablas, pero este nos puede servir de guía. En cuanto a esto de las tablas que se consiguen en internet, esto ya estaba dictando una conferencia de inteligencia artificial y alguien me preguntó por la taxonomía de Bloom, y yo le dije que la taxonomía de Bloom corresponde a objetivos de aprendizaje, no objetivos de investigación. Entonces eso me recordé ahorita y creo que es importante decirlo, pues como señalé que podían buscar otro ejemplo de tipo de verbo en internet, en otras tablas que aparecen en internet, pero no de la taxonomía de Bloom, porque eso no corresponde a objetivos de investigación, sino de aprendizaje. Desde aquí yo les traje algunos ejemplos. Estos ejemplos no son inventados, estos ejemplos son de tesis doctorales defendidas y publicadas que están en internet. ¿Por qué hice este trabajo? Por dos razones. Porque yo durante todos los seminarios les coloco en el aula virtual y les comparto un conjunto infinito de material, pero no estoy segura de que los lean. Entonces yo dije, tal vez voy a hacer un trabajo más allá y voy a sacar elementos de esos trabajos que yo les mando para que los podamos visualizar aquí. En atención a algunos planteamientos que ya yo les había hecho por Telegram, ¿verdad? De que hay universidades que invitan a que en los títulos de las tesis doctorales se declare ya cuál es la construcción que se va a generar, si es un constructo teórico, si es una aproximación, si son aportes, son lineamientos, y que hay otras universidades o si es un modelo, y que hay otras universidades que no, que más bien dicen que eso es innecesario porque se sabe que una tesis doctoral va a generar una aproximación, un constructo, un modelo X, y que no es necesario colocarlo en el título. Y como el UAN no tiene todavía su primera corte graduada del doctorado, pues vamos a decir que todavía no se tienen elementos de referencia, entonces yo tengo que traer todo lo que tenga bien para que sean los propios participantes con sus tutores, pues los que tomen la decisión si lo van a hacer a un estilo o lo van a hacer al otro. Que eso no implica que el que lo declare o no lo declare en el título, no implica que no lo tenga claro, tiene que tenerlo claro. Así el título no lo digo, usted ya tiene que tener claro qué es lo que usted va a generar, ¿verdad? Puede ser que en el camino cambie de opinión y diga, no, fui muy ambicioso, nada más me voy a quedar con un constructo, pero de alguna manera usted tiene que tener una planificación, porque esa es una de las primeras etapas de la investigación. La investigación tiene la planificación, la ejecución y la divulgación, ¿verdad? En la comunicación, que sería la defensa. Y por supuesto la parte escrita también es una forma de comunicación. Pero es importante porque en la planificación ya usted prevea o ya usted se plantee, esquematice mentalmente qué es lo que usted aspira a construir. En este primer ejemplo,
Bueno, por lo mismo de que no se ha generado ninguna corte, pues obviamente los ejemplos que yo traigo, ninguno son de aeronáutica, porque no hay en el IVA ninguna tesis doctoral que haya defendido ya. Entonces, los ejemplos que les traigo son de distintas universidades, de tesis doctorales defendidas y publicadas en internet de diferentes universidades, de diferentes carreras, no de aeronáutica, y venezolanas, aunque algunos títulos tienen mencionados otros países, pero son de venezolanas. ¿Por qué venezolanas? Porque en otros países no piden obligatoriamente que las tesis doctorales tengan construcción teórica, solamente o sea, no solamente, pues, pero en un país que sí lo hace, Venezuela. Entonces, por eso yo busqué solamente tesis doctorales venezolanas para estos ejemplos. Fíjense, en este primer título, el ejemplo dice aproximación teórica hacia la extensión universitaria como proceso educativo liberador. Me faltó una aérea ahí. Liberador. Y entonces el objetivo general es generar una aproximación teórica. No lo voy a leer todo porque, yo de todas maneras esta presentación se la voy a compartir. Pero es para que vean los estilos. En este estilo de título ya aparece de una vez declarado en el título qué es lo que va a generar, una aproximación teórica. Y el objetivo general, el verbo, que es lo que me interesa aquí, es correspondiente a esa finalidad de la tesis doctoral. En este caso, generar. ¿Generar qué? La aproximación teórica. Es decir, que el verbo más el título. Pero este verbo no puede ser analizar, no puede ser determinar, no puede ser, tiene que ser un verbo que vaya correspondiente a que se está produciendo algo, generar, producir, configurar, entre otros. Y en este caso los específicos tiene 4. El primero, develar los rasgos culturales y prácticas cotidianas. El segundo, comprender las percepciones y vivencias. El tercero, analizar los fundamentos teóricos y posturas filosóficas. Y el cuarto, configurar la aproximación teórica. De manera que aquí el cuarto es correspondiente con el general. Y la metodología que emplea esta tesis doctoral, lo que empleó, porque esta es una tesis defendida, fue que se ubicó en el paradigma interpretativo, enfoque cualitativo, haciendo empleo de 3 métodos: el fenomenológico, el hermenéutico y el etnográfico. Este otro ejemplo dice lineamientos teóricos y didácticos. No voy a leer el título completo. Y el objetivo general, entonces, generar lineamientos teóricos y didácticos. Tiene 3 objetivos específicos o propósitos: interpretar, caracterizar y develar. Y se ubica en el paradigma postpositivista, enfoque cualitativo, empleando el método comparativo constante basado en la teoría fundamental. Este otro, el título es Constructo Teórico Pedagógico de Educación para la Salud, y lo que sí. Y entonces el propósito general es consolidar fundamentos teóricos, y lo que sigue en el título. Y sus propósitos específicos son develar, interpretar y concebir, a partir de significados manifestados por los estudiantes, fundamentos teóricos. Se ubica en el enfoque cualitativo, pero emplea como método el interaccionismo simbólico. Ahí tenemos otra, aportes teóricos pedagógicos para la formación escolar. El objetivo general, generar aportes teóricos pedagógicos. Los específicos, identificar, interpretar y configurar. Se ubica en el cualitativo, utiliza solamente el método fenomenológico, emplea entrevistas semiestructuradas a 8 docentes, son los informantes claros. Aquí tenemos un ejemplo, fíjense que todos los anteriores dicen lineamiento, aproximación, constructo. Aquí tenemos un ejemplo de otra universidad que no usa ese estilo, que dice que eso no es necesario porque ya se sabe que la tesis doctoral eso lo va a generar, una aproximación, un constructo, un lineamiento, entonces que va directamente al tema. Entonces aquí el título es Visión Intercultural de la Integración Educativa de Escolares Migrantes Venezolanos. Vemos que el objetivo general, entonces aquí sí dice lineamiento, ¿verdad? Que no debería, porque debería decir generar visión intercultural. Pero bueno, ya esto es un trabajo que ¿cómo se llama? Que está defendido y publicado en internet. De hecho, si alguno de ustedes les llama la atención, copien y peguen en Google el título, porque yo no les puse los enlaces y lo conseguirán.
Los verbos de los específicos son describir, interpretar y desarrollar fundamentos teóricos procedimentales. Se ubica en el interpretativismo, enfoque cualitativo, emplea la teoría fundamentada, la observación participada y entrevista semiestructurada a 6-12. Este otro se llama teorética de la enseñanza de la filosofía desde una visión constructiva. Fíjense que yo en lo que le había escrito por Telegram les había dicho que también hay algunas universidades que establecen que ya el enfoque metodológico debe aparecer en el título, aparte de que lo que se va a generar. Entonces fíjense que en esta universidad cumplen con eso porque colocan teorética, que sería lo que va a generar, y colocan en una visión constructivista, que sería entonces el enfoque epistemológico, metodológico que utilizo. Entonces, fíjense, ¿ves? Ahí vemos la diferencia entre un estilo, porque estos son estilos. Aquí tenemos otro que tampoco, ¿verdad? No dice nada de que si es un constructo, si es un lineamiento, no sé qué. Dice gerencia pública centrada en la satisfacción laboral y el compromiso organizacional. Pero en el general sí dice generar un constructo teórico dirigido a la gerencia pública. Y entonces tiene 4 objetivos. El primero, analizar; el segundo, determinar; el tercero, establecer; y el cuarto, elaborar un constructo teórico. Esta se ubica en el enfoque racionalista, paradigma positivista. Un diseño de carácter descriptivo, una muestra de 70 trabajadores, y aplicó 3 instrumentos, instrumentos estándares en la escala de Meyer, la de Allan y Smith y la de Spector. Aquí tenemos otro ejemplo, modelos de gestión por resultado por el desempeño organizacional. Y entonces el objetivo es generar un modelo de gestión. Aquí no coloqué los específicos porque si bien esto es producto de una tesis doctoral, yo no encontré la tesis doctoral, sino el artículo publicado. Entonces en los artículos normalmente no se estila que se nombren los específicos. Se ubicó metodológicamente en el paradigma positivista, utilizó una población de 40 personas y un instrumento de un cuestionario con 34 ítems. Aquí tenemos otro ejemplo, implicaciones emergentes de la didáctica de la matemática en entornos virtuales de aprendizaje. El general tiene como verbo producir, modelo teórico. Y los específicos, diagnosticar, determinar y construir. En este último, construir los ejes estructurales del modelo teórico. Se ubicó en el paradigma positivista, método hipotético deductivo, una muestra de 38 estudiantes, y empleó como técnico en la encuesta a través de un cuestionario. Como pueden ver, pues hay una diversidad de ejemplos que pueden orientar a los que todavía están en esa fase de construcción de su título y de redacción de sus objetivos o propósitos, y de trazar su camino metodológico, y a los que ya lo tienen, pues de alguna manera a lo mejor puede confirmarle o guiarlos a nuevas cosas, porque a veces uno se ha planteado algo y de repente ve otra cosa y dice, mira, qué interesante, no había pensado en este camino, me llama la atención. Entonces, bueno, eso se los dejo allí. La justificación de la investigación. En algunas universidades o algunos tesistas, no sé, yo siempre le pregunto a los profesores, mira, ¿de dónde sacaron eso? Y todavía no he conseguido la respuesta. Allí desarrollan las dimensiones del paradigma, no sé por qué, pero así lo he visto en varios trabajos, que realmente, de hecho, yo iba a volver a buscar el manual de Liu, a ver si el manual de Liu decía algo al respecto, pero al final me llegó la hora y no lo volví a buscar. Pero generalmente lo que se acostumbra que se desarrolla en la justificación de la investigación es los elementos positivos que se pretenden alcanzar, ¿verdad? Respondiendo a las interrogantes, por qué es necesario resolver la situación investigada, qué es lo que se soluciona, a quiénes y de qué manera se benefician, cuál es la relevancia social, institucional y científica del tema, cuáles son los aportes teóricos, prácticos y metodológicos, cuál es la viabilidad del estudio, cuál es su originalidad, qué es lo innovador,
de que se diferencia de las investigaciones previas. Fíjense entonces la importancia de que aquí también conozcamos los antecedentes, que no es nada más nombrarlo, porque nosotros tenemos que saber qué lograron ellos para poder decir en qué se diferencia esta investigación de las investigaciones previas y en qué se beneficia la línea de investigación que la habíamos nombrado al principio, que les dije que no es nada más nombrarla, sino que hay que manejarla, hay que saber qué me aporta y qué aporta la investigación a ella, y entonces aquí este es el espacio para desarrollar en qué línea se inserta y cuál es la relación y cuál es el aporte. Voy a darles el derecho de palabra aquí porque para no pasar al otro momento si alguno tiene alguna duda, algún comentario con respecto a lo que hemos señalado hasta ahora, pues tienen el derecho de palabra. No todos a la vez. Ítalo, tú que tienes la cámara abierta, di algo, para yo saber que no estoy sola aquí. No se te escucha, abre el micrófono. Tienes el micrófono cerrado. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, el profe Ítalo me escribió y me dice que él nos escucha, pero que no nos ve, no sé por qué. Y bueno, bienvenidos a todos. Excelente la dinámica que se está presentando ahorita y aclarando desde el principio algunos aspectos importantes para realizar la tesis doctoral. Hay algunos compañeros que son de otro grupo y lo ingresamos a esta corte. Y es bueno aclararles ciertos aspectos, pues. Hay otros que no se pudieron conectar, no están en la ciudad y entonces me escribieron para que tuviera conocimiento y luego te indico quiénes son. Y bueno, otra persona que quiera participar, estamos atentos. Sí, por lo menos Excelente, dos. excelente. Gracias, Mayra. Marquina, adelante. Pro- Profe, excelente, excelente, todo muy claro su exposición. Qué bueno. ¿Alguien más? Vamos a ver qué están escribiendo por aquí en el chat. Dice que si Hola, tengo algún estudio que utilice enfoque mixto. Pues sí tengo, no los incorporé, pero sí tengo. Lo que pasa es que no, como decir, no quise complicar tanto la cosa en el en la primera sesión, pues, ¿verdad? Pero sí, sí se lo puedo hacer llegar. Darje. Sí, 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 recuerda que nosotros desde la red de investigadores de la transcomplejidad, eh, aunque ese no es el único enfoque que permite los métodos mixtos, pues, pero vamos a decir, nosotros somos uno de los que lo utilizamos, entonces por supuesto que sí tengo ejemplos, pero como te dije, no los quise traer a la primera sesión, pero sí te los hago llegar. Marmery, adelante. Sí, Darje, yo tengo tu correo, tranquila. Marmery, adelante. Además, lo voy a compartir por el Telegram para que lo tengan todos. buenas. Escucha, profe. Sí, Muy bueno, buenas tardes. De verdad complacida con toda la información que nos ha venido dando. De verdad para nosotros es un gran placer compartir estos momentos con usted. Sin embargo, bueno, yo tengo algunas inquietudes que he venido trabajando en mi trabajo inicialmente especial, ¿no? Pero cuando me dieron la acreditación, estoy haciendo los cambios de profundización en el trabajo para llevarlo a una tesis doctoral. Afortunadamente ya yo tengo una experiencia previa, tengo 2 doctorados y me ha permitido conocer algunas cosas, pero obviamente como doctora siempre estoy ganada en aprender todos los días. Soy la que pienso que cuando hacemos un doctorado nos damos cuenta que menos conocemos y tenemos que exigirnos siempre un poco más para seguir avanzando con no solamente los nuevos conocimientos que surgen a diario, sino conocimientos que quizás no vimos en su momento y nos fortalecen, ¿no? Sin embargo, estuve viendo dentro del programa de seminario y entiendo que cada informe va a tributar
al trabajo de tesis doctoral que vamos a entregar a finales me dijeron que a finales del mes de marzo. Incluso estuve hablando en coordinación y me manifestaban que más o menos en los periodos del mes de marzo y abril, algunos de nosotros ya tenemos oportunidad de hacer la defensa. Entonces, bueno, la intencionalidad mía va a ser tomar estos trabajos como fortaleza para alimentar el trabajo de grado, en el entendido de que no es nada fácil el crear una teoría, pues devenga bastante tiempo, devenga investigación y bueno, más que todo compromiso del investigador en avanzar en el proyecto. En este caso, pues, en mi caso particular, yo estoy muy cercana a todo lo que tiene que ver con teorías relacionadas, he estudiado en los últimos años eso, relacionado a lo que es el avance de la mujer en distintos sectores. Actualmente me dedico en la parte de formación del movimiento Manuelita Sáenz, quien es actualmente un movimiento de mujeres transportistas, y estoy haciendo una maestría en estudios de la mujer y me he ligado mucho también a lo que es el tema de los derechos humanos. Entonces mi línea de investigación va cercana a lo que es el derecho aeronáutico y mi intencionalidad es crear una libertad que permita a las mujeres embarazadas tener ciertas condiciones que hemos visto actualmente, no solamente a nivel venezolano, en caso de Venezuela, sino a nivel de otros países, que las condiciones son muy limitadas. Se genera mucho, se va más hacia lo biológico, lo que es el riesgo de cuidado, más de algunos principios fundamentales de lo que significa ser una mujer embarazada y hacia dónde debería ir, siendo un país feminista y más desde lo que tiene que ver con las 7 transformaciones, ahora con la revolución feminista, pues aportarle a nuestro país pues algunos estudios relacionados a los aportes legales que eso conlleva a nivel de darle ese aporte a las aerolíneas y por qué no también a la parte de la infraestructura, no desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista blando de los aeropuertos a nivel nacional e internacional. Entonces, de verdad muy apasionada por esta investigación, por supuesto dándole la forma, pero todos estos criterios que usted manifiesta, pues me parecen muy interesantes, muy importantes. Y bueno, eso, la aclaratoria de utilizar estos informes que entiendo que tiene que ver con nuestros momentos de investigación para ya tener pues un avance a la hora de la entrega de los mismos. He visto muchísimos seminarios a lo largo de mi historia universitaria y siempre me he centrado en ver cómo los profesores manifiestan la importancia de conocer la epísteme del método, ¿no? Pero a veces perdemos, no digo tiempo, pero sí algunos esfuerzos en dedicarnos a nuestra investigación porque estamos leyendo más el cómo hacer que el ser de la investigación. Entonces, yo le comento esto porque me dedicaré todo este tiempo en base a los informes que usted está solicitando. Me parece muy importante ir a esas entregas para pues seguir fortaleciendo mi trabajo y tener a tiempo y como bien lo establece la normativa del UAC, del UA, hacer lo correspondiente. Agradeciéndole siempre de la mano de usted, de esa disposición que nos expresó el día de hoy. Y bueno, muchísimas gracias a mis compañeros y a usted por este tiempo de compartir. Gracias, Marmel. Bueno, en atención a lo que tú has planteado, quisiera destacar 2 cosas. Una, que no es obligatorio generar teoría, o sea, una construcción teórica puede ser aporte, puede ser un conducto, puede ser lineamiento, no necesariamente tiene que ser, puede ser un modelo teórico, no necesariamente aportes teóricos, no necesariamente tiene que ser una teoría como tal. De hecho, en los ejemplos doy cuenta de eso. Hay que generar
algo que es original, que es una construcción, pero que esa construcción puede tener diferentes niveles de gradación, de complejidad, dependiendo de lo que se aspira. Por eso les escribía cuando les hice el primer acercamiento por el Telegram, y hoy, que es importante tener claridad acerca de qué es lo que queremos generar. Ya tenemos que estar claro que tenemos que generar algo, pero tenemos que decidir qué es lo que vamos a generar y en función de eso aportar. Y segundo, quiero destacar que cuando se habla de informes de investigación, la tesis doctoral es un informe de investigación. El trabajo de maestría es un informe de investigación, la especialidad es un informe de investigación, de manera que cuando yo les coloco en el plan de evaluación y en la rúbrica informe de investigación, no me estoy refiriendo a otra cosa que a precisamente esos avances de esa tesis doctoral. Es decir, cuando el informe de IP del momento 1 no es una cosa distinta al momento 1 de la tesis doctoral, ni al momento 2, ni al momento 3, 4, 5. El nombre de informe es porque eso es un informe escrito, ¿sí? Implica un avance de la tesis doctoral, no es otra cosa. No es como que yo le estoy mandando así un artículo o un ensayo que les puede servir de base para la tesis doctoral. No, son precisamente la progresión, porque una de las características fundamentales de este PNFA es el esfuerzo concentrado. Es decir, hoy más que nunca es emblemática la palabra de Dios que dice aprovechando bien el tiempo. Ya, estamos todo lo que usted escriba tiene que hacerlo de una vez, de forma y de fondo, correctamente, entendiendo por supuesto que todo es mejorable, que todo es perfectible, pero no dejando cosas para después, porque no hay después. Ya, hay personas que yo les digo, mire, y alguien dice, no, yo lo voy a hacer después, mire, el resumen, no, yo lo voy a hacer después, mire, la introducción, yo lo voy a hacer después no. Hay que ir armando todo como corresponde. Por supuesto que si yo después que ya terminé mi momento 1 consigo una información que es valiosa para el momento 1, se la incorporo, pero no puedo redactar el momento 1 pensando en que después yo lo voy a hacer como es, sino de una vez haciéndolo como corresponde. ¿Cuál es mi sugerencia, mi recomendación? Que aquellos que están más crudos, aquellos que no tengan casi nada, comiencen primero a desarrollar, por supuesto, partiendo de su título y de sus propósitos o de sus objetivos, y que necesariamente eso implica tener la metodología clara, aunque no se haya desarrollado ese momento, porque ahí es donde yo voy a decidir, voy a trabajar con objetivo o voy a trabajar con propósito, voy a trabajar con este esquema o con este esquema, voy a utilizar este método, aquel. Necesariamente cuando yo pienso el tema y redacto mi título, ya yo tengo que tener por lo menos una idea de si yo me voy a ubicar en el enfoque cualitativo o en el enfoque cuantitativo, porque eso me va a determinar el lenguaje, me va a determinar si escribo en tercera persona o escribo en primera persona, me va a determinar si voy a utilizar verbos blandos o verbos duros, me va a determinar una serie de elementos. Entonces eso de inicio yo tengo que tener mínimo claro si voy a coger la vía de los números o la vía de la percepción, de la cualidad. Aquellos que nada más tengan eso porque cambiaron de tema o porque estaban haciendo el trabajo de maestría o por las razones que sea, mi recomendación sería que primero desarrollaran el momento 2. ¿Por qué? Porque cuando ya yo sé que investigaron las personas antes que yo, las investigaciones previas, los antecedentes, yo puedo decir, el vacío de conocimiento, que el nudo crítico que no se ha desarrollado, que no se ha abordado, es este. Entonces, mi aspecto, vamos a decir, mi enfoque, mi aporte va a estar en que, si bien es cierto que han investigado sobre tal cosa, no se han enfocado en este elemento, en este punto, en este nudo, en esta parte. ¿Y cómo lo voy a determinar? Cuando ya yo he revisado las investigaciones previas a la mía sobre el tema. Las teorías aquí son fundamentales, porque si yo voy a generar una teoría de salida, yo me voy a cimentar en unas teorías de entrada. Entonces esas teorías de entrada no pueden ser un saludo a la bandera, tienen que estar bien desarrolladas y debe ser una selección con conciencia, no es que porque esta fue la primera que me encontré en el camino, esta es la que yo voy a tomar, sino que realmente con conciencia. Por ejemplo, tú, Marmery, en tu discurso, que mencionas el feminismo,
que no necesariamente eso tenga que ver con el tema de la protección a las embarazadas, pero bueno, si ese es tu enfoque, si esa es tu visión, entonces revisa esas teorías que tienen que ver con el feminismo, ¿verdad? Incluso a nivel metodológico, porque también hay un paradigma sobre el feminismo a nivel metodológico. De hecho, yo recientemente fui tutora de un trabajo y la tesista después que estábamos conversando, ya cuando yo le estaba revisando ya su presentación para la defensa, me decía que ella no conocía ese paradigma, porque si no ella se hubiese decantado por allí, ¿no? Entonces, claro, ella estaba estudiando gerencia, estaba hablando del tema, pero sobre las gerentes, ¿no? Las gerentes femeninas. Entonces, bueno, es importante ese paneo, no cayendo al extremo, como tú dices, de que no me voy a dedicar contenido porque voy a estar miles de años leyendo sobre metodología, pero sí hay que hacer una revisión, porque yo tengo que ver qué es lo que hay en el mercado para yo escoger. ¿Me entiendes? Yo cuando voy al supermercado llevo una lista, necesito mantequilla, aceite, tal, qué sé yo, pero luego, entonces yo veo qué tipo de aceite hay en ese supermercado, qué tipo de mantequilla, por poner dos ejemplos. Y entonces ahí yo me voy a decantar, mira, en la relación de calidad, en la relación de gusto, en la relación de versatilidad, quizás hasta del empaque, cómo lo presenta, en la relación de precio, pero para yo hacer toda esa escogencia tengo que ver cuáles son las que hay, ¿me entiendes? Entonces yo no puedo decir de antemano, yo voy a escoger este método o aquel método si yo no sé si existen mejores métodos que me permitan acercarme mejor al fenómeno. Entonces yo evidentemente tengo que hacer una revisión. Ahora, yo voy a hacer primero una lectura general de qué es lo que hay, ¿verdad? Una vista general de qué es lo que hay y voy a ver características de cada uno. Y luego entonces yo voy a decir, este y este me parece que pueden ser los mejores, entonces de estos voy a profundizar en la lectura, voy a profundizar en trabajos que hayan desarrollado esta metodología y entonces allí entonces voy a tomar la decisión de estos dos que leí sobre 10 que existen y estos dos son los que me llamaron la atención y de estos dos determiné que voy a utilizar solamente este o que voy a combinar los dos y entonces ahí tú decides. Por eso es importante la lectura y es importante la conversación con el tutor. Cuando yo hice mi trabajo de la maestría de investigación educativa, en un primer momento yo me planteé un método y conversando con mi tutora, que era la coordinadora de esa maestría, Ana Rómulo Gallego, ella me dijo, pero fíjate que ese método exige tal cosa, este elemento, ese elemento tú no lo tienes. Y yo le dije, es verdad, no lo tengo, no lo voy a conseguir. Entonces ella me dijo, entonces de antemano tienes que cambiar de método y pasito. Entonces son cosas, pues, o sea, Aristóteles decía que la virtud está en el medio, o sea, los extremos son malos. No, ni me voy a pasar pues, leyendo y estudiando puro de metodología si yo no aspiro ni quiero ser un experto en metodología, ni tampoco la voy a pasar de largo porque mi interés es puro la aeronáutica. Tiene que haber un equilibrio. Y de alguna manera ese equilibrio también lo conseguimos con el apoyo del tutor, ¿verdad? Que por supuesto es el que nos va a guiar de la mano. Entonces, bueno, gracias por tu intervención, tu participación. Me gusta mucho tu tema, me parece muy interesante, me parece muy oportuno. Y bueno, éxito. Continuamos. ¿Se sigue viendo la presentación o en algún momento? ¿Sí? ¿Se sigue viendo la presentación? Sí se visualiza. Ok, entonces vamos al momento 2, ¿verdad? El marco teórico. Aquí algunos docentes, respetados docentes, se colocan en una discusión con respecto al tiempo, pero yo tengo mis propios argumentos de por qué deben ser los años más recientes. Y es porque en el mundo cambiante en el que vivimos, una cosa que antes era así ya no es. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo voy a apalancar mi investigación sobre investigaciones previas que hablan acerca de cosas que ya no son así? A mí, en lo personal, me parece una incoherencia, una incongruencia. ¿Ves? Un ejemplo de mi vida personal. Yo fui policía durante 15 años.
cuando yo era funcionario activo, yo en un momento determinado tuve que salir o sea, no estaba laborando porque había dado a luz y estaba de reposo. En ese tiempo cambiaron la ley del Código de Enjuiciamiento Criminal al Código Orgánico Procesal Penal. Si bien es cierto, yo lo sabía, como no lo estaba aplicando, porque no lo estaba viviendo, porque estaba en modo maternidad, cuando yo me incorporé a mi trabajo tenía un choque cultural, porque entonces yo quería meter todo el mundo a los 8 días presos que permitía el Código de Enjuiciamiento Criminal, o las 72 horas que permitía la ley de Bagui Mariante. Porque no, en ese momento, antes del cono, nosotros todo lo resolvíamos así. A todo el que estaba echando por el problema, bueno, mete los 72 horas, ¿verdad? O los 8 días de averiguación. Entonces, obviamente la primera semana de trabajo, todo lo que escuchaba era no se puede, no, ya eso no es así, no lo puedes hacer de esa manera, no, hay que llamar al fiscal primero, porque ahora el fiscal es el director del proceso. Entonces, hubo un cambio de paradigma, un cambio de cómo hacer las cosas. Si yo hubiese seguido empecinada en hacer las cosas como ya no se hacía, me hubiese metido en problemas. Entonces, eso pasa con los antecedentes. Si yo me busco antecedentes de cosas, de años, de fechas, de situaciones, de eventos, que no se corresponden con el fenómeno que yo estoy investigando, como se está desarrollando en la actualidad, como está regulado en la actualidad, no va a ser productivo, no va a ser provechoso. Entonces yo enfatizo, ¿verdad?, que las investigaciones previas, los antecedentes que se busquen, internacionales, nacionales y regionales, deben atender en primer lugar a que deben ser tesis doctorales. No pueden ser trabajos de maestría, ni trabajos de especialidad, ni de pregrado, porque son menores niveles de profundidad que usted está aspirando a graduarse. Entonces deben de ser tesis doctorales. Y deben de ser preferentemente de los últimos 5 años. Obviamente, esto de los últimos 5 años no es una camisa de fuerza. ¿En función de qué? En función de que hay temas que en el tiempo no han variado significativamente. Entonces, quizás un trabajo, una investigación del 2018 siga teniendo validez para apoyarme en ella, pero de repente hay otra cosa que cambió el año pasado. Entonces, aun cuando la investigación que yo estoy citando sea 2023, que está entre el rango de los 5 años, no es congruente, porque lo que establece ahí no tiene nada que ver con lo que se hace ahorita. Entonces allí emerge, ¿verdad?, una categoría que está presente ahorita en todas las discusiones, conversaciones formales, informales, académicas, investigativas de cualquier índole: pensamiento crítico. Yo como investigador tengo que tener claridad qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que estoy buscando. Y yo puedo decir, bueno, mira, si bien es cierto que la recomendación es a que yo busque antecedentes de los últimos 5 años, porque son las investigaciones últimas que se han hecho sobre el tema, también es cierto que en este tema no hay, pero no hay no porque yo lo diga, lo hay porque yo las busqué y no las conseguí, ¿verdad? No hay más tan reciente. Entonces, obviamente, eso me obliga a que tengo que buscar investigaciones que sean de más de 5 años. O por el contrario, yo pueda decir, esta investigación, si bien es cierto que este trabajo es de reciente, lo que describe no es reciente. De hecho, yo lo conversaba con la doctora Crisálida, que ahorita tú buscas de repente un libro o un artículo que fue publicado en el 2025 y tú te emocionas porque tú dices, ay, esto es recientico, y cuando lo lees, lo que describe ahí, lo que señala la investigación que realizó, es del 2020. Es decir, porque hay revistas que tienen tanta rigurosidad, tantos parámetros, tantos procesos editoriales para publicar, que publican tardíamente. Entonces, cuando publican eso, aunque lo publican con este año, la información no es de este año. Entonces, de repente pasa así con una tesis doctoral que dice 2025, 2024, 2023, pero cita un poco autores viejos, un poco de datos de vieja data, que no tienen nada que ver con lo que está pasando ahorita. Entonces, ¿para qué sentido tiene que yo la cite? Entonces, no caigamos en el cumplimiento, de que cumplimiento, sino que verdaderamente busquemos investigaciones que nutran nuestra tesis doctoral, investigaciones que realmente
no nos permitan sustentar. Entonces, a veces no se consiguen las tesis doctorales completas, porque hay algunos repositorios que nada más muestran el resumen. Entonces debemos de verificar si ese resumen nos da toda esta información, el objetivo, los fundamentos, la metodología, los resultados, para nosotros poder hacer aprovechamiento de ella. Si ese resumen está mal redactado, entonces no nos da acceso al resto del trabajo, pues obviamente no desechemos de una vez ese trabajo como antecedente porque no nos va a dar suficiente información. Lo ideal, por supuesto, siempre es a todo evento tener el trabajo completo para que nosotros podamos pasearnos e ir aquí y allá, pero no siempre es así. Por lo menos fíjense que uno de los ejemplos que yo les cité de una tesis doctoral, yo no conseguí la tesis doctoral, lo que conseguí fue un artículo de la tesis doctoral publicado en una revista de la Yacambú. Y entonces allí, pues, hay bastante información, pero por ejemplo, en el caso de lo que yo necesitaba para ustedes, que era mostrarles los objetivos generales específicos, los específicos no aparecían, porque en los artículos no se colocan los específicos. Entonces, bueno, hay que hacer una búsqueda y esta búsqueda debe tener unos criterios. Uno de los primeros criterios tiene que ver con la cronología, que entonces yo, un lapso de tiempo que esté congruente, que esté coherente con las regulaciones y la realidad, cómo se está desarrollando ese fenómeno que se está investigando en la actualidad. Otra tiene que ver con el ámbito espacial. Es obligatorio tener antecedentes internacionales y nacionales. Entonces, pues, obviamente la búsqueda no se puede limitar únicamente a Venezuela, sino que también debe hacer una búsqueda en otros países. Y por supuesto, hacer una búsqueda, ¿cómo se llama? En repositorios especializados, y ya no diría tanto ya en el caso de los antecedentes, pues porque los antecedentes, si son otras tesis doctorales, pues obviamente en las páginas de las universidades y en algunos repositorios académicos como Richard Gay, Academia Edu, entre otros, las consigo, sino para lo que sería el desarrollo quizás de los aspectos conceptuales o bases teóricas o otros elementos. Entonces, antecedentes deberían de tener por lo menos 2 o 3 internacionales y 2 o 3 nacionales. De esos 2 o 3 nacionales pudiera ser 2 nacionales y 1 regional. Esta no es una camisa de fuerza tampoco, habrá unos que tendrán más, otros que tendrán menos, pero tampoco es que vamos a tener una tesis doctoral de puro antecedente o que vamos a tener una tesis doctoral sin antecedentes, porque los dos extremos son malos, ¿verdad? Investigaciones que de verdad estén desarrolladas, que de verdad se vea claro cuál fue la metodología que empleó, que de verdad se vea claro cuáles fueron los resultados que obtuvo y cómo esos resultados que obtuvo nutren o afectan o inciden en lo que usted está investigando en la actualidad o no. En cuanto a las teorías de entrada, como ya lo había señalado por allá, son esenciales en la tesis doctoral porque son las que nos van a apalancar para generar la teoría de salida. Entonces debemos hacer mano de teorías clásicas, pero también de teorías contemporáneas. No puede ser que entonces uno revise una tesis doctoral de 2025 o de 2026, porque ustedes se van a graduar en el 2026, y entonces únicamente van a tener, ¿cómo se llama? Teoría de, no sé, del siglo XVIII, XIX. Entonces es importante las teorías clásicas, pero también teorías contemporáneas. Por aquí escribe alguien, en ocasiones se dificulta la atención de los antecedentes porque muchos están en otro idioma, son de años muy atrás. Ajá, claro, se dificulta. El que tenga otro idioma no es ninguna dificultad, porque para eso existen los traductores. En internet hay traductores, muchos, ¿verdad? Eso no es ningún problema ya en la actualidad. Para eso están las herramientas tecnológicas. El que no haya, pues obviamente si no hay, por eso lo ideal es hacer primero el momento 2 y después lo demás, porque eso me va a permitir a mí yo tomar una decisión a tiempo, porque ya en el caso tuyo tú vienes trabajando con ese tema, ya tú has avanzado, pero alguien que no ha escogido tema y se mete a buscar antecedentes y no consigue ninguno, la lógica es que decida cambiar de tema,
porque no es lo mismo escribir un artículo, escribir una ponencia, una conferencia, a algo que yo tenga que hablar 5 minutos, 30 minutos, que yo tenga que escribir 10 páginas, a algo que yo tenga que presentar para graduarme y que tiene más de 100 páginas y que me pide unos requisitos y entre esos requisitos antecedentes. Por eso, entonces yo tengo que tener unos criterios para seleccionar el tema, que yo hoy no los nombré porque asumo que ya todos tienen su tema, pero que en los seminarios anteriores sí los nombré, cuáles son los criterios para elegir un tema. Y uno de los criterios tiene que ver con eso, aunque haya suficiente bibliografía para yo poder desarrollarlo, porque los trabajos académicos tienen una característica que son intertextuales, es decir, que yo debo apoyarme en el pensamiento ajeno para desarrollar el pensamiento propio. Y ese pensamiento ajeno está, vamos a decir, clasificado en diferentes tipos de productos, y uno de ellos son los antecedentes, que son investigaciones previas y que tienen unas características, que tienen que ser investigaciones del mismo nivel al que se opta. Entonces, a una vía son los artículos, porque como les digo, en el caso de esta tesis doctoral yo no conseguí la tesis, pero conseguí el artículo de la tesis doctoral publicado. Entonces esa podría ser una vía. Y bueno, buscar en diferentes buscadores y buscar con diferentes nombres, porque también muchas veces las personas no consiguen antecedentes porque buscan mal, porque ponen el mismo título de ustedes. Entonces, claro, el mismo título de ustedes se supone que no lo van a conseguir porque no es plagio. Tienen que buscar son las categorías o variables. Y por eso las palabras clave del resumen, que se las toman tan alegremente, son muy importantes, porque en las indexadoras de revistas y de libros, las palabras clave son las que permiten buscar, ¿me entiendes? Tú busques por ciencias aeronáuticas, gerencia aeronáutica, ampliando el espectro y buscar también directamente la variable, si es clima organizacional, por poner un ejemplo, y así pues. Por eso es importante la parte teórica, porque cuando yo desarrollo las bases teóricas, que desarrollo las definiciones, los principios, las características, ahí entonces yo voy a ver sinónimos de esos términos, voy a ver otros términos asociados, que aunque yo no los desarrolle en el trabajo, porque tampoco voy a hacer un trabajo que sea como un expediente de tribunal que tenga 10, 15 legajos, pero que los leo y los observo y digo, estos términos se relacionan, entonces como no conseguí con este término, voy a buscar con estos otros términos que se relacionan, y quizás entonces ahí te va a aparecer, porque yo me imagino que a ustedes les ha pasado, porque a mí me ha pasado, que llevo tiempo buscando de un tema y no consigo, de repente otro día estoy buscando de otra cosa y me consigo información del tema que yo había estado buscando. Y es porque obviamente aparece, como les digo, con una categoría asociada y no con ese nombre como tal. Por ejemplo, que yo esté buscando sobre accidentes ocupacionales, accidentes no, enfermedades ocupacionales, y no consigo nada. Pero otro día ando buscando de accidentes, o ando buscando de traumatismo, o ando buscando ¿cómo se llama?, de incapacidad o de discapacidad, y entonces me salen los accidentes, porque por supuesto las enfermedades ocupacionales pueden dar origen a una discapacidad o una incapacidad. ¿Ves? Que entonces no es el tema propiamente mío, porque el tema eran las enfermedades ocupacionales, pero una categoría que está asociada, que puede ser la incapacidad o la discapacidad, cuando yo busco me aparece. Entonces, por eso también tenemos que saber buscar. Entonces, volviendo a las teorías, porque aquí me desvié para dar respuesta a lo que estaba en el chat. Entonces, volviendo a las teorías, es importante que consideremos teorías clásicas con teorías contemporáneas, que tampoco nos vayamos al extremo. No vamos a tener una tesis doctoral con 10 teorías de entrada, pero tampoco vamos a tener una tesis con una sola teoría. Entonces, es importante el equilibrio. Es importante entonces el nombre de la teoría. Si esa teoría se conoce con varios nombres, entonces señalar eso, el autor o los autores, en qué país emergió esa teoría, ¿no? Esa teoría surgió en Alemania en el año tal, en Francia en el año tal, de la mano de fulanito de tal. ¿Qué es lo que en sí postula esa teoría? Porque la teoría, ¿qué es lo que hace la teoría? Dar explicaciones del fenómeno, explicaciones de la realidad. Esto ocurre por esto y por esto. Por ejemplo, la teoría de los riesgos, que plantea cuál es el postulado principal fundamental de la teoría de los riesgos, de que en toda actividad humana el riesgo está presente.
pero que el riesgo tiene gradaciones. Hay riesgos altos, riesgos medios, riesgos bajos. Entonces, entendiendo y reconociendo, como lo plantea la teoría de los riesgos, que toda situación, toda actividad humana genera riesgo, nosotros lo que debemos es entonces valorar cuál es el nivel de riesgo de la actividad que estamos desarrollando y dónde, en qué momento, en qué lugar o en qué situación hay menos riesgo para ubicarnos allí y que entonces el riesgo sea menor. Por ejemplo, si yo viajo en el metro y yo voy en el vagón que está detrás del conductor, hay más riesgo porque, y si voy en el último vagón del metro, también hay más riesgo que si yo voy en otro de los vagones que no están pegados ni del conductor ni del final, porque otro tren puede chocarlo por la parte de atrás o otro tren puede chocarlo por la parte de adelante, o estos suicidas que se lanzan pueden lanzarse y ahí entonces hay más riesgo para el que está al lado del chofer o para el que está detrás del chofer, ¿verdad? Eso de acuerdo a la teoría de los riesgos. Entonces, que si yo selecciono una teoría, yo tengo que tener claro qué son los postulados de esa teoría, qué es lo que esa teoría intenta explicar, cómo lo explica, qué es lo que postula. Y luego que yo tenga eso, entonces ahí yo puedo determinar qué son los insumos, cuáles son los aportes de esa teoría a la tesis doctoral, a la investigación que estoy desarrollando. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que leer más de lo que se escribe, hay que guardar información, porque las teorías no las voy a citar nada más en el momento 2, sino que también las voy a citar en el momento 4 y las voy a citar en el momento 5. Entonces yo tengo que leer más y guardar información de esas teorías, porque no voy a copiar y pegar lo mismo que tengo en el 2, en el 4 y en el 5, pero tampoco voy a decir en el 4 y en el 5 cosas que contradigan lo que dije en el 2. Entonces yo tengo que hacer una buena revisión de esas teorías que yo seleccioné y clasificar esa información que yo encontré y decir, esta parte de la información de la teoría es la que voy a colocar en el capítulo o momento 2 en el contexto teórico. Y esta parte es la que voy a dejar para sustentar mi construcción teórica, porque mi construcción teórica, esa teoría de salida, o esa aproximación, o ese constructo, o esos lineamientos, o ese modelo, se sustenta en estas teorías que yo estoy mencionando en el 2. Entonces yo tengo que tener, utilizando un término coloquial, comida de esa teoría para poderla colocar allá en el momento 5. Y ya cuando yo hice mi revisión, ya yo tenía que tener eso claro y guardar información de esa teoría que yo leí para ese momento 5. Clasificar la información. Y asimismo, por el momento 4, porque cuando yo hago mi interpretación, mi valoración de los hallazgos o de los resultados, yo debo colocar citas, y algunas de esas citas deberían de ser de las teorías, porque las teorías buscan explicar el fenómeno que yo estoy investigando. No sé si quedó claro eso que acabo de señalar. Voy a leer aquí la pregunta de Ítalo. ¿Hasta dónde es válido que todos los antecedentes sean artículos científicos y no tesis? La pregunta surge porque si el tema es muy reciente, pudiera ser que no hay tesis publicada. Caramba, Ítalo, ¿qué pasa con esa pregunta? Dar una, o sea, eso depende más de los criterios de los que te están evaluando. ¿Por qué? Porque lo que no está escrito queda la interpretación. Y que yo sepa y recuerde de todas las veces que yo leí el manual UA, no se extiende en ese apartado. ¿Me entiendes? Entonces no puedo ser legalista y decir no, porque me lo establece el manual así, que son 2, que son 3, que son 1, porque no me lo dice. Entonces queda la interpretación y a criterio del jurado, más en este caso, que es un programa que está comenzando y que de alguna manera pues tiene algo positivo esto, de que no existe una cultura y la cultura la tenemos que crear nosotros, construir nosotros. Entonces pues ahí habría ¿qué podría yo decir al respecto? Que dado que las revistas tienen clasificaciones también, tratar de buscar revistas que sean de cierto nivel, ¿no? De su clasificación, porque eso le da realce a que, bueno, pero es que yo no estoy tomando cualquier cosa que conseguí por allí, ¿no? No es un blog que publicaron, sino es una revista, por decir, es poco, es una revista que tendría el NET, es una revista que está, me explico, que tenga cierto nivel. Y bueno, y por supuesto,
Aquí lo más importante, pienso yo, es que de verdad tú puedas demostrar que no hay más nada. Porque yo como profesora, yo no sé los demás profesores, pero yo como profesora, yo paso todo el día en la computadora. Si se dan cuenta que a mí cuando me preguntan algo, yo de una vez respondo y de una vez mando lo que me piden. ¿Por qué? Porque yo, a excepción de los domingos que voy a la iglesia, normalmente siempre tiene la computadora. Entonces, cuando a mí un estudiante me dice, profesora, que yo no conseguí antecedentes, yo de una vez me meto a buscar. Y si yo consigo y se los mando, ¿verdad? Así como la mamá de uno cuando le decían, si te va a picar, si yo lo encuentro, ¿qué te pasa? Bueno, algo así, ¿no? Yo lo busco y si lo busco se lo mando y le digo, mira, viste, que sí hay. Entonces, un poco eso, pues, de verdad hacer una buena búsqueda. Si tú de verdad haces una buena búsqueda y de verdad no hay, bueno, tú desarrollar dos líneas. En el derecho hay un principio que dice que lo que no está escrito no existe, porque el derecho venezolano es eminentemente un derecho positivo, un derecho escrito, aunque hay momentos orales, pero su preeminencia es escrita. Y la reina de la prueba escrita. Entonces escribe unas dos líneas luego de una revisión, no poner profunda y no sé qué, porque eso son palabras que repite la inteligencia artificial, profunda y robusta y no sé qué. No. Después de una exhaustiva revisión o una revisión en diferentes momentos, una búsqueda en diferentes momentos, en diferentes buscadores, valga la redundancia, se ha determinado que no existen otras investigaciones, otros trabajos sobre el tema, lo que destaca su originalidad, su importancia y la necesidad de investigar sobre ello, y habiéndose emergido como hallazgo únicamente los artículos de tales y tales revistas son los que se citan como antecedentes a continuación. Porque una debilidad que existe es que los investigadores, los participantes, los tesistas, no les queda claro que uno lo que va a leer y lo que uno va a corregir y lo que uno va a evaluar es al trabajo, no a la persona. Entonces, si el trabajo no lo dice, uno no lo puede adivinar. ¿Me entiendes? Muchas veces los estudiantes, cuando uno le hace la observación al participante, el participante le dice, sí, lo que pasa es que yo busqué y no conseguí. ¿Y dónde dice aquí, en lo que está escrito, que tú buscaste y no conseguiste? No lo dice. Mire, sí, es que yo, tal cosa. O sea, ¿me entiendes? No podemos trabajar en base a presunciones, sino a declaración. La redacción del trabajo de una manera sucinta y concreta, porque tampoco vas a pasar 3 páginas argumentando como si estás haciendo un escrito jurídico, pero la argumentación en el escrito tiene que evidenciar la acción investigativa y a dónde me llevó esa acción investigativa. No sé si eso responde, aunque sea parcialmente tu pregunta. ¿Alguna duda o comentario con respecto a lo de las teorías? Alguien, aunque sea que escriba sí o no, porque me parece que me quedé sola, sino es porque dos tienen la cámara abierta, ahí está Luis Martínez que los veo, digo, me quedé sola y se fueron. Nadie escribe nada tampoco. Ah, por aquí. Ah, Rafael. Todo muy claro, gracias. Bueno, Somi, no, dice no. Ajá, no, ¿qué? Muy bien. Porque necesito que aprovechemos el tiempo y me pregunten, ¿verdad? Muy bien. Aquí estamos. Ah, yo pensaba que no era que no hayas entendido. Ah, pues eran los nombres de buscadores. Pues sí, te puedo dar, pero ahorita no. O sea, te los mando, los copio y los pego en Telegram. Porque tengo que buscar la presentación donde tengo los buscadores. Ahorita hay mucha, ¿cómo se llama? Yo diría facilidad de búsqueda, entre comillas, porque ahorita hay muchas herramientas que si no son gratuitas son freemium, es decir, que tienen una parte gratis que nos permite buscar. Digo entre comillas porque a veces hay temas que uno consigue tanto que uno que más bien tiene que como ponerse preparo, dominio propio y decir, no voy a seguir buscando porque si no nunca voy a accionar, nunca voy a escribir, sino puro buscar. Pero hay cuestiones que de verdad cuestan. Hay cuestiones que de verdad uno busca y cuesta. Pero como les digo, es importante también utilizar las fórmulas booleanas de que si que es or, not, o sea, yo les voy a pasar que están entre comillas, que nos dice esto o esto o esto sin esto.
yo se las voy a pasar por escrito, pero también, como les decía, las categorías asociadas, es importante la definición, tanto para la categorización en lo cualitativo como para la operacionalización de variables en lo cuantitativo, es fundamental la definición. Es fundamental entender qué es y qué no es, y qué categorías se asocian, y eso nos va a permitir, por supuesto, una mejor búsqueda. Cuando yo estudiaba bachillerato, en la profesora de filosofía, porque yo soy bachiller en humanidades, porque ya yo sabía que quería estudiar derecho, entonces en esa época existía el bachillerato en humanidades, yo estudié humanidades. La profesora de filosofía decía, hay cosas que por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Hay cosas que nosotros damos por obvio y entonces las omitimos y son importantes. Yo pongo de ejemplo que en una defensa de tesis, el trabajo era sobre la responsabilidad social empresarial y el tesista hizo una excelente disertación, brillante. Brillante porque él es brillante y brillante porque él trabaja en eso y todo brillante. Y a la final el jurado le hizo una sola pregunta, le dijo, ¿pero qué es para ti la responsabilidad social empresarial? Y le costó responder eso. ¿Por qué? Porque él hablaba acerca de lo que la institución que él estaba investigando hacía como cumplimiento de la responsabilidad empresarial, de social empresarial, pero no se detuvo nunca en toda su revisión a realmente definir con claridad qué es la responsabilidad social empresarial y qué no es. Yo siempre insisto en esto, no solamente tenemos que buscar qué es, sino qué no es, porque cuando él trataba de definirla con sus palabras, la jurada le decía, eso es altruismo. Él decía otra cosa, ella le decía, eso es caridad. Él decía otra cosa, ella decía, eso es tal, ¿verdad? O sea, entonces, que son términos o que son acciones que se asocian a esa conducta, pero que no son esa conducta. Otro ejemplo que yo siempre también coloco tiene que ver con la parte tributaria. Para nosotros, los comunes, cuando estamos en una conversación informal, hablar de que está evadiendo impuestos o de que está eludiendo impuestos, nos suena lo mismo y lo entendemos igual. Pero si yo estoy desarrollando un trabajo de derecho, los tipos penales de elusión es distinto al tipo penal de evasión. Están tipificados en artículos distintos del COP y tienen un tratamiento y una sanción distinta. Y la configuración de la situación jurídica que se da para tipificar uno u otro son distintos. Entonces, si yo estoy haciendo un trabajo que es sobre elusión, yo tengo que saber no solamente qué es la elusión, sino qué no es y en qué momento se convierte en evasión o viceversa, como corresponde. ¿Ven? Entonces esto es fundamental tenerlo claro. Y cuando nosotros tenemos claro esa definición de la que nosotros estamos desarrollando, nos va a dar otros elementos para poder hacer una mejor búsqueda. Porque si, por ejemplo, la categoría central es cultura investigativa y yo tengo que cultura investigativa implica creencia, entonces yo también puedo buscar por creencia. Que la cultura investigativa implica normatividad, entonces yo también puedo buscar por normatividad. Que la cultura investigativa también implica modelos, entonces yo puedo buscar por modelos. Entonces creo que esto es importante entender lo valioso de desarrollar un buen marco teórico. Sigamos. Entonces, bueno, aquí las bases teóricas tienen que ver precisamente con ese desarrollo de temas y subtemas que no son inventados, sino que devienen de las palabras claves del resumen y de los objetivos o propósitos específicos, y que por supuesto implican definir, implican principios, implican características, implican procedimientos, pero no son un glosario de términos, sino un desarrollo de esos aspectos medulares sin los cuales el tema no se entiende. Mi foco aquí está en que utilicen autores que sean actuales, autores que sean pertinentes, autores que sean especializados. Recuerden que no están escribiendo cualquier cosa, están escribiendo nada más y nada menos que una tesis doctoral, y que de verdad lo citen, porque me he encontrado con trabajo del IVA
que los leo y tienen hasta 10 páginas, hasta 8 páginas y no nos citan ningún autor. Y entonces, ¿dónde salió esa información? Si yo defino, yo tengo que señalar de acuerdo a quién defino. Si yo señalo unos principios, bueno, ¿quién establece esos principios? La ley, el reglamento, el manual de la institución, los doctrinarios, los autores tales, la teoría tal. ¿De dónde salen esos principios? Características, que tiene 50 características. ¿De dónde salieron esas características? ¿Quién lo caracteriza de esa forma? Entonces, existen otras clasificaciones, colóquela ahí, pero ¿de quiénes son? ¿Y por qué entonces si hay 10 clasificaciones usted tomó fue esta y no aquella? Porque esta es la que se utiliza en Venezuela, porque esta es la que se utiliza aquí, porque esta es la que tiene que es compatible con la norma. Bueno, todo eso hay que escribirlo, no solamente pensarlo, no solamente saberlo, hay que exteriorizarlo. Así como en el ámbito penal, ¿verdad? Hay un principio que establece que el pensamiento no delinque. Y usted puede pensar mañana, tarde y noche matar a alguien, pero mientras no lo mate, usted no ha cometido ningún crimen. Bueno, en la investigación, usted puede pensar 20.000 cosas brillantes, pero si usted no las escribe, no las está comunicando, no las está exteriorizando, no se están materializando y por lo tanto no son objeto de evaluación. Entonces, cuando uno lee y uno le hace observaciones, entonces dicen, es que yo lo pensaba así. Lo pensaste, pero no lo escribí. Entonces, es importante conectar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que aspiramos con lo que estamos desarrollando en el escrito, que es lo que va a evaluar tanto el profesor, es lo que va a corregir el tutor y lo que va a evaluar el jurado. Entonces, es importante este desarrollo de estos temas y subtemas sea a conciencia, no de relleno. No es que voy a poner 20 temas porque mientras más larga sea la tesis, mejor. No, eso no es verdad. No necesariamente el que sea más largo quiere decir que sea más profundo. Profundidad tiene que ver con la reflexión que se hace de esa definición. Esta definición, si bien es cierto que es la que se tiene en la actualidad, podemos señalar que es incompleta porque le falta esto y esto. Una definición más apropiada sería aquella que incorpora estos elementos. O se traen estas de dos definiciones porque esta complementa a esta y entre las dos hacen que haya una reflexión, que haya un análisis, que haya un comentario de eso que se escribe. Aquí es importante también la forma. No deben ir tablas y tablas pegadas una de la otra, artículos pegados uno del otro, figuras pegadas una de los otros, sino que antes y después de la tabla o del cuadro, antes y después de la figura, antes y después de cada artículo debe haber un encabezado y un desarrollo, o sea, el que la presente y que la explique. En el caso de la fundamentación legal, pegan ese poco artículos allí. Para eso compran la ley y se la regalan al jurado. No, es un análisis. Citar solamente aquellos artículos que guardan relación y explicar qué es lo que quiere decir el artículo, qué parte del artículo es la que guarda relación con el tema, cómo se evidencia eso, cómo se manifiesta, si hay jurisprudencia, sentencia, cómo se ha aplicado, ¿verdad? Aquí lo coloco. Fundamentación legal debe ir en el orden jerárquico según la pirámide de Kelsen. No todo el artículo completo, sobre el numeral, el literal, la parte infin, el extracto del artículo que interesa, que guarda relación con el tema, analizándolo de acuerdo a su función en la investigación. Y bueno, recomendable incluir el plan de la patria porque tiene que ver entonces con todo el desarrollo. De hecho, también nombró por ahí Marmeri lo de las 7 líneas estratégicas. Todos los elementos institucionales, políticos, jurídicos que tengan que ver con la temática que se está desarrollando. Entonces, es fundamental que yo pueda tener un buen sustento teórico, tanto de saber de esas investigaciones previas, qué es lo que se ha hecho y qué es lo que no se ha hecho, qué es lo que se ha investigado y qué no, qué aspecto es el que no está regulado, ¿verdad? Porque cuando yo reviso la ley, entonces también es para eso, para ver qué aspecto no está regulado, no está reglamentado, no está claro, porque recuerden que en esa jerarquía va de lo general a lo particular también. La Constitución nos establece los derechos fundamentales, pero no regula, no establece procedimientos ni nada, y eso corresponde a las demás leyes. Entonces la ley orgánica es la que establece la estructura.
las leyes especializadas, las leyes adjetivas son las que establecen los procedimientos, los reglamentos son los que desarrollan entonces también esos procedimientos. Entonces, de alguna manera vemos que hay leyes que se han promulgado pero que no tienen su reglamento o que su reglamento no ha sido actualizado. Entonces, que esos artículos no tienen realmente un asidero para poder materializarse, para poder llevarse a cabo. Y entonces eso es lo que usted tiene entonces que escribir en esa parte. Porque si no existe ningún problema, si todo está funcionando bien, entonces, ¿en qué sentido tiene esa investigación? La investigación se da precisamente por esa contradicción entre el deber ser y la realidad. Entonces tenemos que ir profundizar dónde está esa contradicción. Está en la norma, está en la doctrina, está en la puesta en práctica, en el desconocimiento de los operadores que la llevan a cabo, está en que es una norma que no tiene sanción, establece la obligación pero no hay la sanción, está en la falta de supervisión. Las investigaciones previas han abordado el tema, pero no el punto esencial en el que usted se está refiriendo. Entonces, solamente hay que tomarlo en cuenta y, como les digo, tener una visión amplia. Si yo estoy leyendo ahorita sobre los artículos para la fundamentación legal, pero yo tengo que ver qué elementos de esto no solamente voy a desarrollar yo en el momento 2, sino qué elementos de esto pudieran servirme para interpretar o para como decir, fundamentar esos hallazgos que emergieron, esos resultados que emergieron, o para interarticularlo en esa construcción teórica que se va a generar al final. De manera que, insisto, yo tengo que leer más de lo que yo voy a colocar en ese momento, porque necesito de esos insumos también para los otros momentos. Es como cuando uno va a una clase o una conferencia, uno lee, investiga más de lo que uno da, porque uno no sabe qué le van a preguntar, uno sabe lo que uno va a decir, no sabe lo que uno le van a preguntar. Entonces no puede manejar nada más la información de lo que uno va a decir, porque si no, entonces cuando le pregunten algo, queda en el aire. Entonces igualito pasa con el trabajo. Si el trabajo tiene 5 momentos, tiene una estructura, esa estructura que yo les mostré al principio, vamos a buscarla aquí otra vez. Estoy viendo que van a ser las 4 de la tarde y ustedes no me han dicho nada. Esta clase no es infinita. Voy a recordar aquí, voy a hacer un cierre y seguimos en otro día, porque tampoco puedo atiborrarlos así. Fíjense aquí, este esquema, ¿verdad? Yo tengo que ver estos antecedentes que están aquí en el momento 2, me tienen que servir también para sustentar el problema. Pero estos antecedentes también me tienen que servir para que en alguna parte de este momento 4, de esos hallazgos, de esos resultados, yo pueda apalancarlo. Pero también puedo tomar elementos de ellos que me sirvan para la fundamentación o para la estructuración de la construcción teórica. Igual con las bases teóricas, igual con las teorías de entrada, igual con las bases legales. Entonces yo tengo que leer y tengo que clasificar esa información que consigo que voy a tomar para cada uno de estos aspectos. Incluso recuérdense que yo tengo que hacer una introducción, que tengo que hacer un resumen, que tengo que hacer como una conclusión, unas reflexiones finales. Entonces yo tengo que ubicar insumos para todos esos aspectos. Fíjense, llegamos nada más hasta el momento 2, pero como les digo, van a ser las 4 de la tarde, tampoco es pedagógico ni andragógico ni humano, una clase que sea de más de 2 horas. Entonces vamos a dejarlo hasta el momento 2 y vamos a ponernos de acuerdo entonces para continuar ya lo que sería el momento 3 y el momento 4 en otra oportunidad. Les doy 10 minutos que quedan para preguntas, comentarios, reflexiones, que quieren, que les interesa más que abordemos en el siguiente encuentro. No sé, quedo atenta. No todos a la vez, por favor. Ok, muchísimas gracias, Noelia, profe Noelia, por excelentes aclaratorias. De verdad que creo que muchísimas personas están ya más claros en lo que van a realizar. Estamos hasta el momento 2 o capítulo 2, ¿cierto? Ya vendría el capítulo 3 y el capítulo 4. Ajá.
que lo tengo en la presentación, pero que como te digo, no voy a continuar porque tampoco puedo, No, claro, sí. pensaba Pero sí está pensaba que iba a meter más el tiempo, pues. pero muy interesante la clase porque se aclaró varios vacíos dentro de lo que cabe en el proceso de la construcción de la tesis doctoral o de la aproximación o del corpus teórico. Ahora bien, importante el capítulo 3 porque allí es que las personas van a aclarar más en función de qué metodología ellos van a trabajar su tesis doctoral. El próximo encuentro sería dentro de 15 días o para la próxima semana. Idealmente no debería ser dentro de 15 días porque se pierde mucho tiempo para que avance, pero no me creo que me sea factible que sea el sábado, porque, ¿cómo se llama? Nosotros estamos a cargo del Instituto Bíblico de nuestra iglesia y los sábados son las clases. Cualquier día de la semana que ustedes dispongan en la noche, yo no tengo problema. Pero de ser el sábado tendría que ser a las 6 de la tarde, porque se me complica llegar de la iglesia y voy a llegar como muy montada a la hora. Pues. Si fuese el sábado, tendría que ser a las 6 de la tarde. Y si no, pues en la semana, no sé a qué día podría. De todas maneras, eso lo pueden pensar, conversar y me lo escriben por el Telegram y planificamos, ¿verdad? Sí. Aquí, El día que tú indiques nos conectamos porque okay. para ponernos de acuerdo a veces es como medio complicado. Sí, bueno, por eso yo había pasado una encuesta al principio, pero ¿cómo se llama? También yo voy a revisar qué día de la semana tengo disponibilidad y les voy a pasar la consulta. Sí, yo le había dicho desde el principio que le iba a compartir la presentación y que le iba a compartir la grabación al final. Con respecto a lo que dice la doctora Mayra en relación a lo de la metodología, si bien es cierto que la vamos a abordar en la próxima sesión, quisiera resaltar que es ideal que no sea trabajo documental, porque por allí algunas personas me escribieron en el privado diciéndome que iban a hacer investigación documental y yo no estuve muy de acuerdo con eso y me dijeron que bueno, que el manual no lo impedía. Yo le dije, bueno, pero no se trata de que el manual lo impide o no lo impide, se trata de que se requieren muchos insumos para poder generar una construcción. Y obviamente entonces hay más fortaleza, es es más nutrido cuando yo tengo la información que me dan las personas vivas, bien sea informante clave o bien sea muestra, para yo poder entonces, aunado a lo que señalan los teóricos y lo que el propio investigador tiene, poder generar ese insumo. Eso ¿ves? Entonces, no es como decir que yo lo diga caprichosamente, pues mi recomendación es que se ubiquen en una investigación de campo, bien sea desde lo cualitativo o desde lo cuantitativo, pero una investigación de campo. Y de preferencia con varios instrumentos. De preferencia con varios instrumentos. Eso es lo que te iba a indicar. Porque la experiencia me dice que a veces cuando nos decantamos con un solo instrumento, después no tenemos suficiente información. Entonces, porque hay muchos factores, pues a veces tú haces una entrevista y la persona está apurada, tiene miedo escénico por salir del paso, no te dice suficiente información, pero cuando tú la observas, ves otra información que no te dio. En este caso estaríamos hablando de dos técnicas, de la observación y la entrevista, una entrevista y un cuestionario, por supuesto dirigido a diferentes personas, pero no tendría sentido que estuviera dirigido a los mismos. En fin, es importante eso. Pero entonces, como cierre de hoy, para mí, que exhortarlos a que hagan investigación de campo y exhortarlos a que empleen más de una técnica, por lo menos dos. Esa sería mi recomendación. Bueno. Ok, en las láminas y el video lo vas a pasar por el grupo de Telegram. Sí. Ahorita en lo que se cierre la grabación, que se genere el video, yo lo subo a mi canal YouTube y le comparto el enlace y la presentación. Perfecto. Aclarando algo que me estabas indicando en función de la metodología, ciertamente
el manual indica cuando es tesis doctoral los procesos el cual vamos a trabajar, tanto cuantitativo, cualitativo, método mixto o complejo. ¿Ok? Entonces debemos guiarnos también por el manual, como tú indicabas y hacías la aclaratoria. Ok, bueno, siendo así, entonces damos por finalizar esta sesión. Bendiciones, feliz fin de semana y pues les hago llegar entonces la grabación y la presentación y quedo atenta pues a cualquier consulta que deseen hacer. Importante que se aprovechen los materiales. Siempre estoy colocando información en el aula. No es que yo la coloque una vez y ya, sino que yo estoy viendo cosas por ahí, veo algo que les pueda ser de interés para ustedes y lo subo. Entonces es importante que de vez en cuando le estén echando un ojito al aula. Saludos y bendiciones. Damos por finalizar. Gracias, doctora Noelia. Un abrazo. Saludos.